En un lugar de La Mancha, así como empieza el Quijote, nosotros viajamos hoy a la provincia de Ciudad Real. Concretamente nos vamos hasta Malagón. Allí nos espera un malagonero de pro, profesor de educación física, padre de 2 maravillosas hijas y amante de su familia, además de ser alcalde de este emblemático municipio manchego que cuenta con alrededor de 8.000 habitantes. Un alcalde que cambió su profesión de docente para dedicarse a su pueblo y lleva 3 legislaturas. Además, con el privilegio de poder decir que ha ganado en los 14 distritos del pueblo. Inteligente, familiar, práctico y audaz. Así es nuestro protagonista. Y como bien decía don Miguel de Cervantes, confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a nuestro espacio Mano a Mano. Como ya han escuchado, hoy viajamos hasta un pueblo de La Mancha, concretamente a la provincia de Ciudad Real, donde se encuentra Malagón. Y nosotros hoy tenemos el privilegio de conocer a su alcalde, Adrián Fernández Erguido. Adrián, ¿qué tal? Bien, aquí estamos. Bienvenido. Muchísimas gracias por esta invitación a este programa de televisión. Bueno, Adrián, cuéntanos, ¿cómo es Adrián como persona sin la coletilla de alcalde? Bueno, pues yo intento ser una persona sobre todo comprensiva, a la que no le gustan los conflictos para nada, trato de huir de ellos siempre que aparecen o están. Intento ser colaborador en todo lo que puedo y en todo lo que entiendo que puedo aportar. Y sobre todo me gusta ser una persona simpática, amable. Yo trato de mostrar esa cercanía a través de esa amabilidad o de esa simpatía. Soy una persona dicharachera, me gusta pues estar con mis amigos, me gusta estar con la familia, me gusta mucho el deporte. En definitiva, pues yo creo que una persona muy normal. Al final, ser alcalde de tu localidad, creo que a un político es lo más bonito que le puede pasar en su vida. Para mí es lo más importante, porque la política local es la que tiene la cercanía, la proximidad, y el hecho de que concurras a reválidas y los vecinos sigan confiando en ti, creo que dice mucho de, personalmente, si eres como yo estoy intentando manifestar en esta respuesta, ¿no? Y en ese sentido, pues trataré de seguir con esa, insisto, cercanía y que los vecinos me puedan ver pues como alguien que le puede ayudar para solucionar un problema en un momento determinado. Porque, insisto, las alcaldías son un paréntesis en la vida de una persona y luego pues te quedas tú como persona. Yo, evidentemente, llegará un momento pues que dejaré de ser alcalde de Malagón y que pues mis amigos seguirán siendo mis amigos, mis vecinos seguirán siendo mis vecinos y mi familia seguirá siendo mi familia. Por tanto, no hay que alterar el orden de los factores, aunque no altere el producto. ¿Cuál es la principal motivación de Adrián para ser alcalde? Bueno, pues yo llevo dedicándome a la vida pública desde el año 1995. Yo siempre he tenido una gran vocación de servicio público. No en vano creo que los docentes tenemos esa vocación de servir públicamente, porque al fin y al cabo nos encargamos de la formación de nuestros alumnos, en este caso de nuestros jóvenes, de nuestros niños o de nuestros adolescentes. Porque no hay que confundir la educación con la formación. La educación se recibe fundamentalmente en el núcleo familiar, aunque evidentemente desde la escuela se ayuda mucho, pero sobre todo lo que se hace es formar, ¿no? Transmitir conocimientos fundamentalmente, además de relaciones. Entonces, yo creo que todo docente tiene esa pizca de vocación pública. Y yo aún más, porque desde el año 1995 pues vengo ejerciendo responsabilidades desde el ámbito público. Y esa fue fundamentalmente, creo que, mi aspiración. A partir de ahí, creo sinceramente que hubo un momento en el pueblo de Malagón que solo se conocía por lo que debía, en todos los ámbitos. Y yo, desde mi punto de vista, entendía que no podía permitir que si podía hacer algo para cambiar esa imagen, dejarlo pasar. Y esa fue la decisión que me invitó a formar parte de ese proyecto tan ilusionante, arropado por muchísima gente y muchísimas personas que me ayudaron y me impulsaron a ello, pues para que de alguna manera le diéramos un vuelco a la situación de Malagón, y creo que sinceramente se ha conseguido. Ahora un poquito más adelante profundizaremos más en ese tema, pero Adrián, ¿qué le gustaría que sus vecinos vieran de usted como alcalde? Pues esa cercanía, esa proximidad que te comentaba antes. Yo
Creo que así lo entienden ellos. Quiero que vean el alcalde de Malagón no con la palabra alcalde, sino como aquella persona, insisto, que cuando alguien tiene un problema pueda acudir allá y sepa que va a obtener una respuesta. Bien, de solución al problema, si es viable, y si no, de comprensión, de ponerme en su lugar, de tener empatía hacia el ciudadano. Porque no siempre se le puede decir que sea un ciudadano cuando llega con un problema, o cuando llega con una necesidad, o cuando llega con una inquietud. Hay veces que hay que decirle que no, y eso es duro, y a nadie le gusta. Por tanto, si hay que decir que no, sí que quiero que me vean y que me recuerden pues, con esa empatía de haberme sabido poner en su lugar, haber entendido ese problema, porque cuando alguien tiene un problema y recurre al alcalde y va al edificio municipal, al ayuntamiento, a poner en conocimiento del alcalde ese problema, es porque para él es el problema más importante y automáticamente se tiene que convertir en mi problema más importante. Claro. Adrián, ¿cómo fueron los primeros días al frente de la alcaldía? Porque no fueron fáciles por toda la deuda que antes hemos hablado. Muy duro, muy duro. Fue muy duro hasta decir no basta. Es decir, yo muchas veces cuando me preguntan, pero ¿y cuándo vas a acabar de hablar de la deuda? Y cuando la deuda se acabe, o cuando la deuda se olvide de nosotros, ¿no? Muy duro, muy duro. Los primeros días en el Ayuntamiento de Malagón, a modo de ejemplo, es que había una deuda de 12 millones de euros. Pero es que había más de 1,5 millones, 2 millones de euros de facturas sin contabilizar que había que sumar a esa deuda. Pero es que se debía a los proveedores casi 3 millones de euros. Pero es que yo me encontré una carta de corte de luz pública en 10 días si no se abonaban 400.000 euros. Pero es que se debía a la seguridad social de los trabajadores por un valor de más de 400.000 euros también. Es decir, eran tan sociales en el Ayuntamiento de Malagón cuando gobernaba el Partido Socialista que no pagaban ni la seguridad social ni los seguros sociales de los trabajadores. Una auténtica aberración. Hubo que firmar un convenio con la seguridad social para que eso se revirtiera. Había que pagar y hacer frente a un pago de casi 1 millón de euros, 800 y pico mil euros, de la piscina climatizada. Porque la hicieron, pero se olvidó una cosa importante, pagarla, ¿no? Entonces, o justificábamos ese pago hecho, o tenemos que devolver todo el dinero que haya cobrado el Ayuntamiento de Malagón a través del Plane. Por tanto, el escenario era muy complicado, muy difícil. Hubo que devolver una subvención de casi 300.000 euros que se gastaron de manera equivocada, errónea, negligente, como lo queramos llamar, en un parque cuando a la administración se le había dicho que se iba a actuar en otra zona. Es decir, se mintió, no se dijo la verdad, en algo tan sencillo como hacer un parque. Y en vez de decir que lo hacemos en ese sitio, dicen que lo hacemos en este otro, vienen a auditar esa obra y tenemos que devolver la subvención. Y así una tras otra, o sea, una auténtica barbaridad. No teníamos ninguna entidad financiera que nos ayudase en el Ayuntamiento de Malagón. ¿Tuvisteis que recurrir a ella? Tuvimos que recurrir a una entidad financiera que no tenía sede en Malagón y que nunca había trabajado con Malagón. Yo eso lo tengo que recordar siempre con cariño. No lo voy a decir porque evidentemente no tengo que hacer publicidad de ese tipo de cosas, pero sí tengo que decir que nadie quería trabajar con el Ayuntamiento de Malagón. Ni proveedores, ni entidades financieras, ni administraciones. Nadie. Es decir, teníamos que devolver subvenciones porque no se justificaban bien. No le pagábamos a nadie. No había ningún banco que nos prestase porque no acabábamos pagando en tiempo y forma, etcétera, etcétera. Pero es que era tan sangrante la situación como que no solamente no confiaban en nosotros las administraciones, los proveedores, las entidades financieras, es que no teníamos credibilidad absolutamente en ningún ámbito. O sea, en ningún ámbito. Tú hablas del Ayuntamiento de Malagón y decías, ¿cómo está aquello, no? ¿Cómo está aquello? Por tanto, fue muy complicado, fue muy difícil. Y yo me enorgullezco de tener a día de hoy un ayuntamiento de una manera totalmente diferente, un ayuntamiento totalmente gestionado de forma distinta y que está arrojando que funciona bien. De tal forma que tú ahora preguntas por el Ayuntamiento de Malagón y se le conoce por lo que ofrece. Se le conoce por el ámbito turístico, se le conoce por el milagro de la recuperación económica, se le conoce porque es un ayuntamiento que paga a sus proveedores. Se le conoce porque cualquier producto que saca el Ayuntamiento de Malagón tiene 3 o 4 entidades financieras detrás que van a concurrir para competir y ganar ese producto que hemos sacado al mercado. En definitiva, se le conoce por todo y cada una de las cosas buenas que tiene el pueblo de Malagón, que son muchas. Yo me acuerdo que, lógicamente, aquel año 2011 que he visto la portada en el vídeo, donde, bueno, pues el pueblo de Malagón, junto con Bolaños y Almagro, en aquel momento fueron los 3 listas del Partido Popular que más fueron votados porcentualmente. Yo concretamente, junto con Luis Maldonado y Miguel Ángel Valverde, fuéramos los 3 alcaldes más votados porcentualmente de toda la provincia, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. Creo que me cruzaba con mucha gente que me daba un mensaje de aliento y a la vez
me daba, no las condolencias, pero sí, como decía, bastante tienes por delante. Paciencia, ¿no? Ponte a ello. Y bueno, no nos dejes solos nunca. De alguna manera también nos decían. Claro. Y es cierto que, bueno, pues luego tuvimos la fortuna de revalidar en el 2015 y hemos tenido la fortuna también de revalidar en el 2019. Todo esto no se hace solo, también te lo digo. Todo esto es gracias también a un equipo humano que está detrás, como son todos y cada uno de mis equipos de gobierno, que a los que les estoy y les estaré eternamente agradecido. Totalmente. ¿Cuál ha sido el proyecto más ambicioso, Adrián, al que te has enfrentado como alcalde? En esas 3 legislaturas. Podríamos hablar de muchos, y todos y cada uno de ellos muy bonitos. Podríamos hablar de la remodelación del mercado de abastos, un edificio emblemático que está a punto de derruirse. Podríamos hablar de la construcción de ese pabellón ferial. Podríamos hablar de la pavimentación y realización de urbanismo importante. Podríamos hablar de la remodelación de la Plaza del Santo. Podríamos hablar del cambio de la moqueta del césped artificial. Podríamos hablar de la techumbre o el techado de una de las pistas de uno de los colegios, como es el Colegio Cañada Real. Podríamos hablar de las rotondas de acceso a la localidad que le han dado pues, una belleza estética diferente. Podríamos hablar de muchísimas cosas. Pero yo, sinceramente, cuando toque dejar de ser alcalde de Malagón, que no sé cuándo será, pues puede ser que sea pronto, tarde o, bueno, no sabemos porque ahora estamos en mitad de una legislatura que lo importante es acabarla bien y ya veremos lo que pasa más adelante. Será, insisto, una de las cosas más importantes de las que yo me llevaré como alcalde de Malagón, el hecho de, primero, haber cogido un pueblo totalmente en la quiebra y haberlo dado la vuelta como un calcetín y tenerlo recuperado y que todo el mundo hable bien de él. Eso vaya por delante. Creo que la ambición de cualquier político es dejar un pueblo mejor de lo que te has encontrado o tener un pueblo mejor de lo que te has encontrado cuando finalice tu etapa política o durante tu etapa política. Pero sin duda alguna el aspecto más importante fue haber propuesto al Pleno del Ayuntamiento de Malagón el nombramiento de alcaldesa perpetua, alcaldesa honoraria, honorífica, a Santa Teresa de Jesús. Para mí ese es el acuerdo de pleno más importante sentimentalmente para el pueblo de Malagón y para mí personalmente que me llevaré para siempre. Adrián, ¿qué ofrece el Ayuntamiento de Malagón a los jóvenes, a los niños y a los mayores? Bueno, pues ofrecemos primero un pueblo que es abierto, un pueblo que es dinámico, un pueblo que tiene muchísimos espacios verdes, que tiene muchas zonas libres de espacio público para poder establecer sus ámbitos de relación social, de ocio, o de tertulia, o de charla, o de juegos. Ofrece una gran variedad y un gran abanico de instalaciones deportivas. Ofrece una gran variedad y abanico de espacios medioambientales, como el Molino Carrillo, como nuestras 8 pedanías. En cuanto al ámbito deportivo, la piscina climatizada, pista de pádel, gimnasios, campos de fútbol, pabellones. En el ámbito de espacios verdes tenemos muchísimos parques. Prácticamente no hay un barrio que no tenga un parque en la localidad de Malagón. Por tanto, creo que tenemos una vía verde, tenemos muchas zonas, como decía, de espacio público grande, amplio, como la Plaza del Santo, como la Plaza del Remedio, como espacios en distintas calles en la zona del PP3, donde las zonas colindantes al instituto. En definitiva, creo que tenemos demasiado espacio, mucho espacio, para que los jóvenes, sobre todo en estos momentos que estamos pasando, tengan zonas de esparcimiento y zonas de disfrute y de recreo. Y a partir de ahí, pues intentamos, este año es un año que prácticamente en ese sentido no podemos hablar mucho, pero sí que tenemos muchísima variedad cultural y juvenil a través de ese centro joven que dinamiza mucho las tardes de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Antes hacías mención a la cultura. Y es que, Adrián, si algo es importante para un pueblo es poder poner en valor el patrimonio cultural del mismo. Malagón es referente del turismo teresiano. Prueba de ello es que Malagón, como antes ha dicho, en el 2015 recibió más de 50.000 visitas. ¿Qué supone esto para el pueblo? Bueno, pues mira, cuando en mi primera legislatura, la legislatura del año 2011-2015, cuando vaya al año 14... empezamos a establecer algunas reuniones concejales de algunas ciudades afines políticamente y vemos la proximidad del año 2015 como el 5º centenario, los 500 años del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Vemos que había que hacer algo y lo principal y más importante era intentar unir todas las ciudades en las que Santa Teresa fundó, las 17 ciudades en las que Santa Teresa tiene una fundación teresiana. Máxime cuando Malagón es la única de Nueva Planta de todas las que tiene, de las 17, ¿no? Entonces, cuando llega ese escenario y empezamos a trabajar en ello, nos fijamos
un objetivo, y es convertirnos en referencia del turismo religioso. Turismo, en definitiva, de interior, turismo cultural. Y yo creo que lo hemos conseguido. Es decir, tú ahora hablas de Malagón y todo el mundo dice, el pueblo de la Santa. Y eso es una realidad. Sí. Hemos trabajado mucho en Fitur para que esa imagen sea así. Conseguimos por la generosidad de otras ciudades y por los propios estatutos que el pueblo de Malagón, y yo concretamente como alcalde del mismo, fuera el presidente del grupo Huellas de Teresa, que es el grupo que conformamos las 17 ciudades de las fundaciones teresianas. Y yo creo sinceramente que lo hemos conseguido. A partir de ahí tuvimos la fortuna de trabajar mucho también en la línea de, por ejemplo, los 450 años de la propia fundación de Malagón. Y yo creo que lo hemos conseguido. Tuvimos también un recorrido importante, no tanto. Fuimos año jubilar, declarado evidentemente por la autoridad eclesiástica correspondiente. Y en ese sentido, pues creo que ha dicho mucho. Ahora acabamos de celebrar los 50 años como doctora de la Iglesia. Desde el año 1970, la primera mujer que fue nombrada doctora de la Iglesia. Y también teníamos un trabajo cultural y de turismo de interior preparado para ello. Pero ¿qué ocurre? Evidentemente llega la pandemia y no podemos afrontar ese proyecto tan bonito y tan ambicioso que teníamos como equipo de gobierno para ofrecer a la ciudadanía y al resto de nuestro país. Y por tanto, en ese sentido, creo que hemos hecho un buen trabajo. Yo creo que si alguien destaca algo de este alcalde y de los equipos de gobierno que me han acompañado, siempre será lo mucho que hemos trabajado por el turismo religioso, ¿no? Y la lata que le hemos dado a Santa Teresa, por decirlo de alguna manera. Antes hablaba, Adrián, que Malagón había conseguido que Santa Teresa sea alcaldesa honorífica de la localidad. ¿Qué supone esto para Malagón? Bueno, pues es un reconocimiento a un personaje histórico en toda regla. Es decir, hay que tener en cuenta que cuando Santa Teresa llega a fundar en Malagón, pues Malagón no deja de ser un pueblo muy chiquitito, muy pequeñito, y si Malagón empieza a crecer exponencialmente, en gran parte se lo debe a esa fundación. En aquella época, hay que entender, estamos hablando de los años 1500, siglo XVI, estamos hablando de que llega un momento en que los pueblos crecen alrededor de conventos, alrededor de catedrales, alrededor de infraestructuras, en este caso arquitecturas, en relación fundamentalmente con la Iglesia. Eso es una realidad y una evidencia, ¿no? Y por tanto nosotros entendemos que el pueblo de Malagón llegó a transformarse y llegó a crecer y a ser la referencia que es en los estados del Duque, precisamente por esa referencia a través del convento de la Reforma del Carmelo Descalzo que impulsó Santa Teresa y que tuvimos la fortuna de albergar en Malagón su tercera fundación. Por tanto, yo creo que el pueblo de Malagón se lo debía. Yo siempre hemos oído todos los malagoneros Santa Teresa, la malagonera más santa y la santa más malagonera. Y hablamos de la reina de Malagón. Y es un personaje histórico que estuvo en Malagón. Es decir, no estamos hablando de fe, estamos hablando de realidad. Santa Teresa, además de evidentemente ser lo que es por su ámbito católico, por su amor desmedido a Dios y evidentemente por su entrega a través de la clausura, a través de esa vocación de monja de clausura, también se la conoce por ser una o la mejor y mayor literata de poesía mística que hay en nuestro país y que tenemos, por ser una gran arquitecta sin serlo a nivel de título, pero sí ahí tenemos ese legado que nos dejó vía conventos y por tanto palomarcicos, como ella lo llamaba en sus escritos y sus cartas, ¿no? Por tanto también es una referencia, es patrona de abogados, es decir, es una mujer que en aquel momento se adelantó a todo, se rebeló contra el poder eclesiástico en aquel momento, tuvo muchos problemas, muchas dificultades y las consiguió solventar. Por lo tanto, creo que fue una persona muy, muy importante. Que ella le tuviera tanto cariño a Malagón y que Malagón se haya transformado en el pueblo que es gracias, entre otras cosas, a ese legado que nos dejó a través de su tercera fundación, creo que se lo debíamos. Es decir, es nuestra mejor embajadora. Y por tanto, si alguien merece ser alcaldesa honoraria, honorífica o perpetua del pueblo de Malagón, es Santa Teresa. Y para nosotros creo que es cumplir con un deber, satisfacer una deuda y por tanto el que paga queda tranquilo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y en ese sentido yo estoy muy, muy contento y muy satisfecho. Una de las frases que Santa Teresa decía cuando le preguntaban por sus obras y a cada una pues le daba la calificación o el calificativo que consideraba, cuando le preguntaban por Malagón, ella decía, y además así queda reflejado en la serie de televisión española que creo que protagonizó Concha Velasco, dijo Malagón es la obra. Es donde ella se pudo realizar.
¿Por qué? Porque es la obra que ella vio de nacer del polvo de la tierra y vio finalizar. El resto de fundaciones eran casas que ella ya adquirida, que estaban construidas, y las iba remodelando y adecuando a su idea de reforma del Carmelo. Pero donde ella realmente se pudo realizar con un convento como ella quería fue en Malagón, porque ella llegó, se paró en un olivar, se le simbolizó el Espíritu Santo a través de una paloma que posó en un olivo y dijo, aquí quiero yo tener mi convento. Y en ese sentido, pues estamos muy agradecidos y significa, pues eso, yo creo que es un reconocimiento histórico, social y más allá de cualquier ideología política que todo el mundo quería, deseaba y anhelaba. Y yo, pues, tuve el acierto, respaldado por mi equipo de gobierno, de proponerlo, conseguirlo por unanimidad de todos los grupos, todo hay que decirlo, y muy orgulloso, y eso me lo llevaré siempre yo, está claro. Adrián, creo que es un buen momento para disfrutar de ese turismo de interior que muchas veces olvidamos y queremos viajar a otros países, pero si viven en Castilla-La Mancha, yo les animo a que visiten Malagón, que visiten este pueblecito de la provincia de Ciudad Real, que seguramente evidentemente no les va a dejar indiferentes. Eso es una frase que la impulsamos en Fitur, y visita Malagón que no te dejará indiferente, y es así. Es decir, Malagón ofrece mucho. Malagón, hay que tener en cuenta que tenemos el mayor coto de caza menor de toda Europa, alrededor del estado del Duque. Más de 30.000 hectáreas de coto de caza menor. Malagón ofrece algo inigualable, como son sus aldeas. 8 pedanías que ofrecen unos encantos medioambientales, de ubicación, unos parajes en cuanto a flora y fauna incomparables. Malagón, estamos en la zona de entre parques. Es la única comarca que está enclavada en toda la península ibérica entre 2 parques nacionales. Cabañeros, ejemplo del bosque mediterráneo, y las tablas de Daimiel, ejemplo de fauna y flora acuática. No difiere mucho nuestra fauna y nuestra flora acuática de las tablas de Daimiel, en cuanto a las aves, en cuanto a los taráis, en cuanto a muchísimas plantas que están en ambos enclaves. Malagón ofrece la posibilidad de visitar y de conocer esos sitios teresianos por los que Santa Teresa pasó y discurrió. Malagón tiene enclaves arqueológicos importantísimos, como en el Sotillo y como en el Cristo del Espíritu Santo. Tenemos esa majestuosidad de nuestra Sierra de los Moros, con el Risco Amarillo. Tenemos el Molino Carrillo, que es un puente que tiene una historia increíble y que servía de tránsito desde la zona de poblamiento o población en aquellos momentos medievales históricos, y con lo que luego fue el núcleo urbano más moderno, vanguardista o actual, como es el que tenemos, ¿no? En definitiva, tenemos, yo creo que muchísimas cosas como para poder pernoctar, disfrutar de nuestra gastronomía. En Malagón se le ha llegado a conocer como el Aranjuez de la Mancha, por esa magnífica huerta que tenía. Tenemos esa judía pinesa, que es el oro blanco de Malagón, ese producto, esa legumbre, que es única, inconfundible por su forma riñonada, por su forma de cocción, que no necesita agua, no necesita preparación previa. Malagón tiene mucho que ofrecer y, insisto, no deja indiferente a nadie, porque es verdad que se ha transformado, es verdad que se ha convertido en un pueblo moderno y que ofrece mucho al ciudadano. Adrián, ahora hablaremos un poquito más de las cosas que tiene Malagón, pero cuéntame, ¿qué proyectos tienes como alcalde de Malagón durante la legislatura que queda? Bueno, vamos a intentar en esta legislatura transformar el pueblo de Malagón, sobre todo en cuanto desde el punto de vista urbanístico, mejorar la accesibilidad de nuestra localidad, que es muy importante. Tenemos un proyecto que concurrimos con él a las elecciones y que estamos esperando a ver cómo se resuelve, que si se resuelve creo que es el servicio que le faltaba al pueblo de Malagón, y esperemos que así sea, y vamos a trabajar y estamos trabajando vía recursos ante resoluciones que ya han salido en ese sentido. Queremos dejar un pueblo con una deuda que no se aproxime a nada en lo que nosotros nos encontramos. Queremos tener un pueblo en el que los impuestos estén acorde con el volumen de adquisición que tiene cada ciudadano en función, evidentemente, de su poder adquisitivo. Estamos en esa línea de ayuda, de mejora. Queremos un pueblo que crezca en el ámbito cultural, que crezca en el ámbito deportivo, y en esa línea estamos trabajando. Queremos un pueblo de mantenimiento. Vamos a intentar ir a una cuestión fundamental y principal, como es la ampliación de nuestro cementerio, que por las circunstancias y la ubicación que tiene, queda muy encajonado y no puede crecer hacia un lado porque tenemos la carretera.
que no puede crecer hacia otro porque tenemos el municipio y no puede crecer hacia otro porque tenemos ese acceso al punto limpio, que es fundamental. Por tanto, vamos a trabajar también en esa línea de crecimiento y a ver si conseguimos llegar a buen puerto de esas negociaciones y que Malagón se convierta en esa referencia de turismo cinegético que se merece al tener, insisto, el mayor coto de Europa de caza menor. Y en esas líneas en las que estamos trabajando y vamos a seguir. ¿Le gustaría, Adrián, enviar un mensaje a todos los ciudadanos de Malagón? Bueno, claro, cómo no. Pues me gustaría decirles a todos los vecinos que me puedan ver o que me vayan a ver o que me puedan escuchar en esta entrevista que es un orgullo para mí ser alcalde de Malagón, que es el mayor honor que yo podría haber recibido dedicándome a la vida pública, que como les he dicho siempre en mis tomas de posesión, estoy para lo que necesiten, que quiero que tengan en mí ese alcalde cercano, amable, al que puedan encomendarle cualquier problema que le pueda suscitar en su día a día profesional, social, personal o familiar, que en lo que está en mi mano les intentaré acompañar y ayudar, y que siempre que vean un problema y crean que este humilde alcalde les puede ayudar, asesorar o orientar, aquí estaré para tenderles mi mano. Y ese es el principal mensaje. Darle las gracias nuevamente, jamás tendré tiempo en mi vida suficiente para agradecer tanta colaboración, tanto compromiso, tanta confianza, el hecho de en 3 ocasiones haber ganado en todos y cada uno de los barrios electorales de Malagón, para mí es algo inimaginable. Nunca había ocurrido y no me podía imaginar, porque lo puedes hacer una vez, lo puedes hacer 2 veces, pero que 3 veces en todas las mesas, en todos los colegios, bueno, hay en Malagón 3 colegios electorales, en todas las mesas, en todos los colegios electorales, incluidas las aldeas, en todos los barrios, en todos los distritos electorales, salga ganadora la opción política con la que yo concurro, el equipo humano que me acompaña y que yo encabezo, pues creo que es el mayor honor que yo puedo representar. Por tanto, simplemente tengo que decir gracias, estoy a vuestra disposición y para lo que me necesitéis, aquí estoy. Adrián, hoy 25 de noviembre es el Día para la Erradicación de la Violencia de Género. ¿Le gustaría enviar un mensaje por este día que ojalá y no tuviéramos que celebrar este día? Ese debe ser el objetivo. Nosotros, que las personas que nos dedicamos a la vida pública, lo que tenemos que aspirar es, evidentemente, a violencia cero, en todos los ámbitos, pero especialmente en el Día Internacional contra la Violencia contra la Mujer. Y tenemos que trabajar para que la violencia contra la mujer y contra cualquier ser humano sea cero, ninguna. Erradicarla es complicado y es difícil porque el ser humano es impredecible y no sabemos muchas veces por qué se actúa de esa manera. Pero evidentemente decirles que estamos trabajando, creo, que desde todos los estamentos y todas las instituciones y administraciones, cada uno con las competencias que tiene, en el ámbito local pocas responsabilidades podemos asumir en ese sentido, pero que todos creo que en cada ámbito y en cada rincón estamos trabajando, que no cesaremos ni dejaremos de hacerlo hasta que no haya ni una sola mujer que tenga esa violencia, bien física, bien psíquica, bien psicológica, bien del ámbito que pueda ser, y que las mujeres tienen que alzar la voz y en ese sentido brindarme a ayudarlas. Si alguien cree que debe o que puedo hacer algo, pues ahí estoy, tiendo mi mano. Adrián, ¿qué tiene Malagón? Aparte del patrimonio cultural y un poco gastronómico que nos ha estado comentando antes, ¿qué tiene Malagón para hacerlo un lugar ideal para vivir? Sus vecinos, directamente, no tengo la menor duda y además aquí no tengo que decir además de. Es decir, la gente de Malagón es encantadora, es súper hospitalaria, es amable, es cariñosa, es acogedora, te da lo que no tiene. Hay un refrán que dice, en Malagón en cada casa un ladrón, y tiene que saber la gente por lo que es ese refrán. No es porque en Malagón haya gente ladrona, ni muchísimo menos, es porque son tan generosos que hubo una época en la que todas las casas del pueblo estaban abiertas, todas las puertas abiertas. Entonces era una zona de tránsito, como sabéis muy bien que está ubicado el pueblo de Malagón, y claro, al ser las casas siempre estar abiertas, pues cuando la gente pasaba, pues había veces que introducían las casas y desaparecía algún enser. Y de ahí dicen en Malagón en cada casa un ladrón, pero no por la gente de Malagón, sino por la gente que pasaba de paso al encontrarse las casas abiertas. Ese es el mayor ejemplo de lo que es Malagón. Malagón es un pueblo acogedor, insisto, amigable, familiar, que te da lo que no tiene. Lo mejor que tiene Malagón es su gente, lo tengo más claro que el agua. Fíjate, estabas hablando de cuando llegabas a un pueblo y te encontrabas las casas abiertas. Esas costumbres ya se han perdido, Adrián. Yo sí que me he hecho la vista atrás y yo recuerdo cuando yo era pequeña en casa de mi abuela que llegabas, la puerta abierta, y esas costumbres ya casi no existen.
Está claro que la sociedad ha cambiado. Ha cambiado, evidentemente, la sociedad. Pero no ha es la cambiado misma. la sociedad en cuanto a comportamiento, en cuanto a sistema a todos los niveles, de relaciones, de ocio, de convivencia. ¿Quién iba a decir hace 24 años que si no tenías un teléfono te faltaba la vida? Y ahora parece que la respuesta tiene que ser inmediata en este momento porque... Y no estamos nosotros creando solo esa ansiedad y esa sensación. Por tanto, evidentemente ha cambiado no solamente eso, sino nuestra forma de vida, nuestras relaciones sociales, nuestro sistema de ocio, nuestras relaciones personales y hasta nuestra forma de comunicarnos. Fíjate que a lo mejor esto lo pensamos el año pasado y en pleno siglo XXI yo creo que ninguno seríamos... Nos dicen que vamos a vivir la situación que hemos vivido y yo creo que decimos que es imposible, que no puede ser. Y que estamos viviendo, por Y la desgracia. estamos viviendo. Que la estamos viendo por desgracia y que ya estamos viendo cómo estas navidades pues van a ser diferentes a como las tenemos concebidas. Hemos visto como lo más sagrado con lo que puede pagar alguien cualquier tributo es con su propia vida. Hemos visto como sus familiares más directos, sus propios hijos, sus maridos, sus mujeres, sus nietos, sus sobrinos, cualquier familiar, cualquier amigo personal de calado, no ha podido despedirlo como estamos acostumbrados social y religiosamente. Es decir, no hemos podido contemplar esa forma que nos han transmitido de velar a nuestros difuntos, de acompañarlos en ese último trance o tránsito por esta vida, ¿no? Si nos dicen esto, evidentemente nos huele a una película de Spielberg, sí. en toda regla, vamos. Bueno, Adrián, hablábamos antes de Malagón como lugar ideal para vivir. Un plato típico de Malagón. Claro, las judías. Ese plato de judías pinesas con una buena perdiz colorada de la zona es inconfundible, debe ser nuestro plato embajador. Claro. Y una noche para soñar en Malagón, ¿qué nos ofrecería el alcalde? Pues yo ofrecería muchas de ellas, pero sin duda alguna, me quedaría con 3, que es la noche del Cristo del Espíritu Santo, la noche de Santa Teresa y el Viernes Santo. Bueno, pues yo creo que son 3 actos muy bonitos que invitamos a toda la gente que nos está viendo a través de esta ventana virtual de Ciudad Televisión. Adrián, alcalde de Malagón, que ha sido un placer y que aquí tienes tu casa. Pues muchísimas gracias. Y nos ha quedado mucho por hablar, porque sí. No hemos hablado de nuestras alfombras florales, que es un auténtico encanto y un reclamo, y muchísimas otras cosas. Pero lo haremos un poquito más adelante. Tendremos más ocasiones. Gracias, Adrián. Gracias a vosotros. En un lugar de la Mancha, así como empieza el Quijote, nosotros viajamos hoy a la provincia de Ciudad Real. Concretamente nos vamos hasta Malagón. Allí nos espera un malagonero de pro, profesor de educación física, padre de 2 maravillosas hijas y amante de su familia, además de ser alcalde de este emblemático municipio manchego que cuenta con alrededor de 8.000 habitantes. Un alcalde que cambió su profesión de docente para dedicarse a su pueblo y lleva 3 legislaturas. Además, con el privilegio de poder decir que ha ganado en los 14 distritos del pueblo. Inteligente, familiar, práctico y audaz. Así es nuestro protagonista. Y como bien decía don Miguel de Cervantes, confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades.